Muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos momentos les va a ofrecer la película Sé de Mal, dirigida por Orson Welles en 1958. Última película que hace Orson Welles en Hollywood, su despedida del lugar maravilloso, como él decía, donde un niño puede jugar con un tren eléctrico semanas y semanas. Además le sirvió para trabajar con algunas de las personas cercanas a él y que siempre había admirado, como el actor José Calleja, que él había visto en teatro muchas veces y que decía que era un actor estupendo, y efectivamente aquí lo vemos en el alter ego que tiene él continuamente, su compañero, también con Marlene Dietrich, a la que le puso una peluca negra y hace una persona inolvidable y que al final dice unas palabras también inolvidables sobre Hank Kinlan, que es él, y desde luego, hablando de actores, hay que reconocer que a veces todo el mundo nos hemos metido excesivamente con Charlton Heston por su pasión por las armas, pertenecía a ese club y creo que era el presidente, pero hay que decir que ha ayudado como pocos a gente, porque él tenía una pasión por dirigir, en España lo hizo aquel Julio César, que estaba bastante bien, pero aquí logró que Orson Welles pudiera encargarse de la dirección. También logró que pudiera Sam Peckinpah terminar Mayor Dandy, renunciando a su sueldo. También logró que Tom Gryes, en El más valiente entre mil, pudiera hacer su película. Era un hombre que tenía un gran gusto, una gran pasión por la dirección y que apoyó a estas personas. Yo creo que en los finales del cine negro conocido como periodo clásico, esto para muchos especialistas es el final de ese ciclo, y el final, curiosamente, que parece que vuelve a reinventarse otra vez el género. No me refiero al neo-noir ni a esas películas de cine negro que ya tendrán color y que ya serán otras, distintas, probablemente ambientadas en California, empieza a ser Hood, A quemarropa, El samurái en Francia. Esto yo creo que es el final de un ciclo que ya viene arrastrándose, es El beso mortal, es Chantaje en Broadway, que hemos visto aquí hace poco, y esta película. Es una de las obras maestras de Orson Welles, sin ningún género de dudas. Hay otros que prefieren quizá películas que también pudieran participar del negro, como Mr. Arcadine, pero yo creo que pocas mejores que esta película. Participa de la nocturnidad, del crimen organizado, de la maldad, de la ambición, del poder, y sobre todo nos viene a decir algo muy importante, que por encima de la ley nadie, y menos que ese nadie naturalmente la policía. Pero aquí tengo yo uno de los grandes expertos en el cine negro. Hombre, has hecho uno se intenta. Has hecho uno de los más grandes libros que últimamente hemos podido tener en la bibliografía española, que se llama así, Cine Negro, está editado por Notorious, y si no recuerdo mal, esta película está en tu libro. Es el último capítulo, es exactamente. Claro. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dinos algo. Bueno, pues efectivamente es un poco el canto de cisne del cine negro entendido como género clásico norteamericano. Sí, esto también, clásico. Claro, conviene acotar un poco y aclarar que el film noir es una manifestación artística que recoge muchísimas influencias, pero que se desarrolla en Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, pues a su vez ejerce influencias, ¿no? Para mí es la mejor película de cine negro que hizo Welles. Yo más que Mr. Arcadine me iría a compararla. Claro, La dama de Shanghái, El extraño, es otra película con muchos componentes de cine negro, y bueno, también hay muchos especialistas que ven en Ciudadano Kane elementos muy vinculados al género, ¿no? Claro. Pero bueno, sobre todo la visión tan particular que Welles tenía sobre el arte, sobre la vida, sobre las emociones, sobre la literatura, la forma en que llega a este proyecto. Llega, bueno, pues sencillamente como un actor, pero por un pequeño malentendido que Heston entiende que la va a dirigir también. Universal se ve obligada a ofrecerle la dirección a Welles. Y sí, cualquier proyecto con Orson Welles yo lo hago, dijo él. Claro, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues él la primera condición que pone, y ahí ya pues dice mucho de la enorme figura de la que estamos hablando, ya pide la reescritura del guión y él ya se coloca con toda su humanidad y su grandeza delante de esa obra literaria, ¿no? Como
casi siempre en Wells, pues las productoras le destrozan su trabajo. En esta película no iba a ser menos y Universal, pues, en fin, hizo un montaje que Wells abominó de él inmediatamente, escribió un larguísimo memorándum al estudio en el que, bueno, pues abjuraba completamente del trabajo que había quedado, y luego con el paso de los años la copia que veremos es un remontaje de la película, suponiendo lo que Wells había imaginado para diseñar la historia, ¿no? Me ha faltado en la introducción que has hecho y en las palabras que has mencionado para, en fin, calificar como grande esta película, la palabra traición. Creo que sí, claro. la traición es un elemento clave, sobre todo en la relación, creo que mucho más allá que de amistad, entre el sargento y el capitán de policía, y en esa corrupción que les rodea a ambos. Yo creo que hay una relación que va bastante más allá de la amistad, y cuando se produce esa traición, bueno, pues el espectador, luego vamos a poder hablar de ello para no desvelar nada, pero es un elemento que Wells abjuraba completamente de ese sentimiento de traición, y era algo que casi consideraba un pecado mortal, y así lo dijo en alguna ocasión, ¿no? Y solo para el espectador que no la haya visto, siempre decimos ante estas películas, José Luis, qué suerte tiene el que no ha visto esta película, sí, ¿verdad? Porque va a descubrir algo nuevo y que no va a olvidar ya nunca. Solo llamar la atención y que busque en la película apariciones episódicas, que es un ejercicio de casi de pasatiempo, ¿no? Dentro de lo que es la complejidad de la historia y de cómo está narrada, pero aparecen grandes actores del Hollywood clásico, casi ya para aquella época desaparecidos de la circulación, pero que gracias a Mercedes McCambridge, Joseph Cotten, está Sasha Gabor, y bueno, por supuesto Marlene Dietrich, que era una de las grandes amigas de Wells durante toda su vida y a la que le ofrece aquí un papel que es, yo creo, otro de los grandes sellos de la película, un personaje que no aparece en la novela y que Wells crea específicamente para la película y que es auténticamente maravilloso. Y que probablemente no cobró por esta película. Pues eso dice la leyenda, sí, que los productores se dieron cuenta de que había llamado a Marlene viendo la copia, claro. Sí. Fernando Rodríguez Lafente, buenas noches. Buenas noches. En cambio, decimos que es una suerte para el que no haya visto la película, y es verdad, pero yo creo que cuando la vieron los de Universal se quedaron muertos. Dijeron, ¿y esto qué es? ¿Pero qué policíaco es este? ¿Qué película han hecho aquí? Porque yo creo que para su tiempo iba muy por delante la película. Desde el plano secuencia inicial, que es verdaderamente extraordinario, cómo la cámara va por encima de los tejados y de las calles moviéndose, hasta la última escena que veremos. Bueno, siempre con Wells piensas, yo por lo menos Ciudadano Kane o Set de Mal, y no te puedo decir, porque Set de Mal tiene una cuestión, un lado... Falstaff también. También, Campanada, pero tiene una cuestión que no tiene Ciudadano Kane, y yo creo que es que ya Orson Welles ha sofisticado mucho el gran asunto de todo su cine, que es el mal, el bien y el mal, y la ambigüedad del bien y del mal, ¿no? Y aquí está quintaesenciada esa ambigüedad. El personaje de Kingland y el de Vargas, porque has hablado de traición, y va a haber traiciones por todas partes, como verán ahora los espectadores. El personaje de Kingland y el de Vargas, hay una escena, una entrevista que le hace André Bazin con más a Orson Welles, y ya sabéis que se montó un poco en Francia sobre si esta película tenía unas tendencias autoritarias o casi, como hablaba antes con Juan Antonio, fascistas, una chorrada habitual de aquellos años. Y hay un momento en el que Wells le contesta a André Bazin, dice, Kingland es un personaje moral, pero yo detesto esa moral. ¿Y qué vuelve? Y has citado Falstaff porque es puro Shakespeare otra vez, claro, con toda la ambigüedad del mal. Está el poder, está la corrupción, está la ambición, está la traición y está la melancolía. Porque si hay escenas melancólicas, les recomendamos a los espectadores que vean esa aparición de Orson Welles con Marlene Dietrich mientras suena una pianola, porque está todo el tiempo. Es decir, que es una película verdaderamente formidable. Y después los héroes... incluso viene a contarnos Wells que la sociedad no admite héroes puros, que los héroes puros generalmente la sociedad lo que tiende es a ridiculizarlos o a caricaturizarlos, ¿no? Y aquí aparece porque al fin hay un momento en el que Kingland, lo verán los espectadores, el espectador gira hacia la compasión hacia Kingland y hacia cierta grandeza de Kingland. Sobre todo habéis citado ya con dos personajes, el de Marlene Dietrich, Tania,
pitonisa y la que lleva el local, y sobre todo su ayudante, su sargento Menzies, Joseph Calleja, y voy a dar solamente ya, como tú has jugado con lo de las apariciones, también tiro mi cuarto a espadas con un juego para los espectadores durante la película. La traición que se va a producir, si se produce, se producirá del sargento. Wells da 2 pistas perfectamente identificables para saber que algo está pasando en la mente, en el corazón y en el sentimiento de ese tío. Y lo hace cinematográficamente, con 2 escenas formidables que te ponen en camino, de decir, este hombre no es el que ha empezado la película. Cosa formidable por parte de Wells, ¿no? O sea, por lo tanto, pues es un tópico, pero señores, es una obra maestra. Obra maestra. Juan Antonio Porto, pero vamos. amigo, muy buenas noches. ¿Obra maestra también? Absoluta, absoluta. Dinos algo antes de ver la película, dinos una pincelada tuya. Bueno, a mí, me entusiasma. Yo la primera vez que la vi en la escuela de cine un sábado, que no había clases y veíamos 5 películas. Y 5 películas que estaban sin estrenar. Eso era una buena clase. Eso era una buena escuela de cine. La mejor, eso era mejor, claro. Y digamos, con asignaturas como esta, pues ya me contarás, ¿no? Y por primera vez, después de la secuencia inicial, del plano primero, no digamos el primer plano, después del plano primero hubo una ovación y yo me emocioné. Nunca había oído aplausos en el cine. En los conciertos sí, esas cosas. Me emocioné y dije, efectivamente, es que es de aplaudir. ¿Y ahora qué pasa? Porque claro, los aplausos y los aplausos colectivos nos van a afectar como espectadores. Al cabo de un minuto habíamos olvidado, digamos, el aplauso. A mí me parece una película genial, durísima de ver, porque en el fondo aquí no se salva nadie. Es decir, yo no me tomaría una copa con ninguno de los personajes, no me fío de ninguno. Es decir, se es de mal. Yo creo que es una película sobre la maldad. Sobre la maldad inherente, yo creo que al ser humano, según se desprende de aquí, porque no hay quien se salve. Yo tuve la suerte de conocer a Orson Welles y de comer con él. Se comió, yo creo que media docena de raciones de judías con chorizo, se bebió 2 o 3 frascas mientras tanto, no paró de hablar, fascinante. Invitaba a Emiliano Piedra, que había sido el coproductor de Campanadas de Medianoche, y eran, digamos, muy amigos. Entonces yo estaba escribiendo La Regenta y Emiliano le pasó el guión, y él ya había leído la novela. Es decir, no solo había leído la novela, sino que decía, para ser extranjero, qué bien la ha entendido, coño. La ha entendido mejor que mi padre, que nació en Oviedo, coño. Frente, que además nació cerca de la catedral, de donde se subía don Fermín de Paz y Raíces. Y a donde iba la regenta a las mañanas de misa. Bueno, y Emiliano le dijo, ¿te gusta? Sí, sí. ¿Y qué papel te gustaría hacer? Y claro, tuvo una contestación absolutamente genial. La madre del magistral, claro, que es el mejor personaje de la historia. La que le llama Fermo. Sí, Fermo. Lo hizo Amparo Ribelles, sí. En una versión que hizo Méndez Leite, ¿no? Sí, Amparo Ribelles hizo ese personaje. Fermo. No te olvides del caso de la brigadiera. Joder, y que le tiene preparada además una soubrette ideal, la chica para todo, ¿no? A ver si se le calman los ardores. Bueno, la verdad es que era un hombre impresionante. Un hombre impresionante y se le ve, digamos, porque esta película la preparó en un mes. No le gustaba la novela, dijo que la haría, pero se dejaban cambiar el guión. Y en un mes, con 4 secretarios, escribió un guión absolutamente maravilloso, con unos diálogos que se dicen cosas tan importantes que yo no me explico. Bueno, digamos, está suavizado el doblaje, porque se dicen cosas que parece que no tenían que pasar la censura franquista. Se dicen cosas como, por ejemplo, bueno,
que ser policía, digamos, es muy duro. Dice, es menos duro en un régimen policial. Bueno, pues eso, claro, lo divertido del franquismo es que no pensaba que era un régimen policial. Claro. No se identificaban a sí mismos. Era democracia orgánica. Y tenía